Caro, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo, por acompañarme en la conversación de hoy día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Rodrigo, nada, gracias a ti por invitarme a conversar. Todo bien, todo bien. Ahí dándole al día. Terminando el año con varios proyectos. Terminando el año felizmente y agradecida con tener proyectos en realidad, ¿no? O sea, creo que ahora que, o sea, al inicio del año todo estaba como medio paralizado, a mediados de año también salían cosas, pero se caían, o sea, no terminaban de concretarse. Y ahora a fin de año es como que todo ha vuelto un poco a la normalidad para mí, al menos dentro de mi rubro. Entonces estoy contenta, un poco atareada con todos los pendientes que tengo, pero al final se logra, ¿no? Y contenta y agradecida por tener, o sea, por tener los pendientes. Claro. Ujú. Eso es bueno, para la vida del artista, sobre todo, mejor tener exceso de trabajo que defecto. Sí, 100%. Buenísimo. Caro, yo te quería contar que cuando este podcast lo tengo pensado hace varios años, el formato de entrevistas, he tenido varias personas en mente siempre para conversar. Y yo me acuerdo que cuando se me ocurrió conversar contigo, yo me acuerdo que te empecé a seguir por redes porque te vi pintando o ilustrando, ya corrígeme si me equivoco con el término, en el Boulevard de Asia. No recuerdo si es que era una discoteca o un restaurante, pero un mural súper grande, una pared súper grande por ahí. Ya, sí. Y me quedé viendo y dije, nunca había visto en vivo al menos a alguien pintando, y me sorprendió porque recién después de un rato me di cuenta que eras mujer. Entonces fue como una sorpresa ver que un arte popularmente o incluso con prejuicios pensado que es para hombres, lo hacía una mujer. Me sorprendió mucho y empecé a seguirte desde ahí tu carrera, tu arte, y quería saber cómo empezaste con la ilustración o con el diseño, con el muralismo. Sí, bueno, yo en realidad soy publicista, soy diseñadora gráfica de profesión. Em, Trabajé en publicidad mucho tiempo, pero como que yo no me considero, o sea, yo no considero que la pintura sea mi pasión o el diseño. Yo creo que soy una persona creativa, que siempre me gusta estar en constante creación, haciendo cosas distintas. O sea, no puedo quedarme en una sola cosa o en una sola como herramienta porque me aburro súper fácil. Entonces, esto es lo que pasaba un poco con mi carrera, ¿no? Que como que siempre veía lo mismo, lo mismo, lo mismo, y entonces me sentía un poco así. Y bueno, no pintaba, o sea, siempre me había llamado la atención el arte. De hecho, quise estudiar arte, pero como que no lo veía, yo sí, ¿no? Pero como la sociedad en ese momento no lo veía como una posibilidad para generar un ingreso. ¿Antes de publicista o después de Antes de publicista? publicista, o sea, yo quería estudiar arte en la Católica, pero en realidad como que mis papás, no sé, ¿no? Como que me decían, pucha, no sé, ¿no? Como que veían sentían que en Perú era muy difícil vivir del arte. Ujú. Entonces les daba temor que yo no pueda como que hacerlo, ¿no? Entonces me indujeron un poco para que estudie diseño gráfico. Y bueno, así fue, ¿no? Al final, la verdad que la carrera de diseño es súper chévere, o sea, me gustó siempre y todo. Pero nada, yo estaba ya como varios años trabajando en publicidad y un amigo, como conversando con un amigo de la chamba, me dijo como, ya, pero pucha, que si hubiera sido artista, ¿no? ¿Qué tipo de arte te hubiera gustado hacer? Y yo digo, bueno, me gustan hacer, o sea, como que me parecía interesante los formatos grandes, ¿no? Entonces me parecía súper interesante siempre cómo la gente pintaba cosas, o sea, casas, como paredes, edificios, parecía alucinante y todo el proceso también me llamaba un montón la atención. Entonces, como fue como una cosa así como conversando, entonces él me dijo, bueno, ¿por qué no me pintas un mural, no? O sea, en plan de, pucha, como que pensar que no, o sea, que lo iba a pintar y que ahí iba a quedar, ¿no? Claro. Entonces pinté el mural, pinté con materiales que en realidad ni siquiera son para pintar murales, o sea, compramos plumones y acrílicos, una pared pequeña en su cuarto, ¿no? Y empecé a dibujar como quien dibujaba, yo dibujaba en un cuaderno siempre, para mí, y empecé a trabajar, a hacer lo mismo, pero en grande, ¿no?
Y como que, bueno, terminé de pintar y él lo subió a Facebook. Y gracias a eso me llamaron de una marca de zapatillas como súper grande y me invitaron a hacer una primera intervención en Saga Falabella. Con un Y primer diseño nada más. con esa foto, como que alguien que trabajaba para ellos, como que lo vio y dijo, oye, me gusta ese estilo, y pensó que yo ya era artista. Y yo la verdad que no como, o sea, no tuve ningún reparo en decir, ya, ok, no, o sea, o no, pucha, no, sino dije, ya, ok, lo hago. O sea, no debe ser tan difícil así, ¿no? Como que yo en plan de como hacer cosas nuevas, pero no me di cuenta del reto que estaba asumiendo, ¿no? Entonces empecé, como que el problema es que yo no tenía técnica, no sabía usar los materiales, entonces, claro, o sea, lo bueno es que como soy publicista, al toque como que aluciné un concepto, entonces fui, pinté y las cosas no me estaban saliendo bien y era la zapatilla blanca que te comprabas y yo la tenía que intervenir sobre tela, no había chance a borrar. Entonces la gente me pedía así como yo no tenía ni siquiera un estilo, o sea, me pedían como, puedes pintar a mi perro, no sé. Entonces yo pintaba, pero cometía muchos errores, ¿no? Entonces como no lo podía borrar, le hacía como detalles al costado y después creaba como un concepto que englobara todo lo que había hecho, que era todo menos un perro, ¿no? Pero ya empezaba así con todo el tema Abstracto. de, claro, o sea, el concepto del, no, este color, yo lo he hecho por, o sea, en verdad, como una herramienta publicitaria súper eficaz. Claro. Y la verdad que la gente estaba súper contenta porque era algo diferente y también artístico, ¿no? Para quien no consume arte, ¿no? Y salió bien. Y así empecé. O sea, ese fue como que lo primero que hice y que surgió. Yo aún trabajaba en la empresa en la que trabajaba y luego salí, ¿no? Mm. ¿Y te fue muy difícil dar ese salto? O sea, veo que eres como súper, como en búsqueda de hacer siempre, de experimentar cosas nuevas y uno siempre tiene o sea, cualquiera busca siempre la seguridad de algo estable, seguro, una empresa que te Mm. asegura tu sueldo mensualmente. ¿Y cómo fue para ti dar ese paso de dejar la empresa en la que trabajabas y emprender tus ideas, tus proyectos? Mira, me fue súper difícil porque yo tengo muchas responsabilidades económicas Ujú, conmigo y con otras cosas, ¿no? ujú, Ya temas personales, que no tenía como la capacidad como para decir, bueno, voy a, no sé, pues no sé, tomarme un año, ver qué hago. Tenía muchas responsabilidades, entonces eso nunca fue una opción. Y yo no tomé la decisión, en realidad, justo cuando empezó a pasar esto de que pinté, de que me llamaron tal, hubo un corte de cabeza en la empresa en la que yo trabajaba, como de 250 personas, ujú, por un corte de presupuesto, o sea, de sueldo, ¿no? ujú, Entonces mi jefa me dijo, oye, yo tenía 24, ahora tengo 31. ujú. Y me dijo, oye, Caro, eres chibola, mañana como que te noto que estás como, o sea, esto no es para ti, ¿ya? Yo ya estaba así, ya estaba bien aburrida, había estado varios años ahí, estaba bien aburrida. Siento que esto no es para ti y tal. Eh, ¿Por qué no? Eh, como que hacemos esto, o sea, te votamos, ¿no? Te vamos a dar una plata porque, Fue más o sea, elegante. una, o sea, indemnización, pues, ¿no? Ujú, Y con esa plata como que anda y ve qué haces, y pucha, yo casi me muero, o sea, para mí no era un chance. ujú. Y aparte porque tampoco era que yo dije, ah, voy a empezar a vivir del arte, sino era como que, ¿qué voy a hacer? O sea, no lo veía como una opción, lo veía como algo que había surgido y era como exploración, pero no lo veía como algo como eh, estable o que vaya a surgir, ¿no? Claro. Pero no pude hacer nada, pues me votaron. O Ujú, sea, obviamente, no, yo pienso que claramente me votaron porque también había algo en mí que ya no estaba rindiendo, ¿no? Porque ujú, finalmente no, o sea, el lugar donde yo estaba dejó de ser para mí, o sea, al inicio estuvo súper bien, pero después yo ya estaba, no podía más. ujú. Y me metieron a un área que era súper como parametrada y como que tenía que ver cosas de diseño, pero muy al milímetro, y yo soy todo lo opuesto, o Claro. sea, lo puedes ver en mi trabajo, ¿no? O sea, Ujú, como cero orden, ¿no? Súper caótico, ¿no? ujú. Entonces, hacer cosas muy así, milimetradas y cuidadosas y tal, y como con lupa, me era muy difícil. Bueno, cuento
corto, pasó esto y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Como tenía la necesidad de generar dinero, lo que hice fue al toque como que eh, quería estudiar, quería aprender, o sea, quería aprender a pintar murales, quería aprender a pintar con aerosol. Yo no sabía cómo funcionaba la movida de la calle, no sabía cómo los grafiteros habían iniciado, no tenía ni idea de ese mundo, ¿me entiendes? O sea, simplemente era como algo que me llamaba la atención, pero no sabía cómo se ingresaba o cómo se iniciaba y demás. Le pregunté a mucha gente acá que conocía gente que lo hacía y la verdad que muy pocas personas quisieron como darme una mano. Unos cuantos amigos que hasta el día de hoy son amigos me tendieron una mano para enseñarme, pero había mucha gente que era como bastante, o que es hasta el día de hoy, bastante como cerrada con sus propios procesos, ¿no? Entonces, averigüé una beca en Inglaterra de graffiti, de aerosol, ¿no? Y pucha, postulé y al final con la plata que me dieron cuando me votaron, me fui para allá, pero como no era mucho tampoco, pucha, viví un mes en un sitio horrible, con 13 personas, en un cuarto, en un hostel, solo para aprender, solo para como que ver de qué manera podía como crecer con esto, ¿no? Me fui para allá tal y estaba pintando y una amiga de la profesora estaba organizando, era dueña de una galería de arte urbano y como que estaba organizando un festival con 30 artistas de distintas partes del mundo que habían ido a pintar, esto era en Bristol, habían ido a pintar los túneles de Bristol. Y entonces ve mi trabajo y yo le empiezo, me pregunta, me dijo que me parecía como bastante como caótico y tal, entonces me preguntó un poco qué onda, entonces yo le empecé a contar que en realidad yo no tenía técnica y que yo lo que iba haciendo era como pintando y de los errores que cometía iba creando oportunidades, ¿no? O como sacando elementos y tratando de componer, porque no sabía componer, ¿no? Entonces le pareció como interesante la historia y, y me invitó a pintar los túneles. Entonces, eso a mí me ayudó un montón. Salí en 2 revistas en Inglaterra, de ahí me invitó a dar una charla en su galería, como una onda así más de como motivación, o sea, como que, oye, cuéntanos tu experiencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué haces aquí, no? Y en esa época recién había empezado Instagram, me acuerdo que colgué un par de cosas en Instagram y en Facebook, en un fanpage, y, y me escribieron de Barcelona, un peruano que vivía allá, que tenía unas motocicletas, hacía motocicletas de piezas como antiguas, y quería que intervenga un par de piezas para una exposición que teníamos y me salió una chamba. Entonces, pucha, me pagó la chamba, hice la chamba. Entonces empezaron a surgir como cosas. Obviamente yo todo eso lo ponía en las redes sociales, ¿no? Entonces, cuando llegué a Lima, me empezaron a llamar de un montón de sitios, ¿no? Sobre todo marcas. Me empezaron a llamar marcas que querían trabajar conmigo, que qué onda, que la historia, qué tal. Y un poco así funciona aquí, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho el irme y regresar. Y de ahí pinté un mural en el hotel de un amigo y lo vio el dueño de unas avionetas y me dijo que si podía pintar su avioneta. Entonces pinté su avioneta y volamos la avioneta y le hicimos unas fotos muestra. Entonces eso también hizo que, por ejemplo, un par de revistas de aquí de Lima me llamaran para hacerme una entrevista porque era son como la publicidad, pues, ¿no? O Claro. sea, es como una historia, entonces tal, entonces, o sea, se prestó todo y todo confabuló para poder hacerme visible. Pero ¿qué pasaba? Que yo, en verdad, no tenía técnica, no sabía cómo pintar ni nada, y empecé a crear este concepto de pintar a través del error, transformar los errores en oportunidades. Entonces era más como que una especie de arte así como medio coaching, ¿no? Medio motivacional, Arte que en verdad terapéutico. que yo me lo decía a mí misma porque, pucha, ¿no? O sea, como que yo misma me quería dar fuerza, ¿no? Porque si no era como, oye, en verdad soy pésima, ¿no? O sea, yo, como este concepto me ayudaba a mí a creer en mí misma, por más que quizás visualmente no era óptimo o estéticamente no era correcto o técnicamente, ¿no? Pero eso a mí me ayudaba para como sentirme capaz, ¿no? Pensar en eso, pensar en que, oye, efectivamente, como que esto es algo diferente y demás.
Luego del tiempo, eso cambió completamente. Luego del tiempo, empecé a entender la importancia de educarse, la importancia de conocer las herramientas y las técnicas para poder luego como que deshacerlas. Ujú. Pero el tener este pensamiento inicial y el tener esta como confianza que me dio el decir esto, ¿no? Y el que la gente recepcione y yo me sentía confiada de lo que estaba haciendo, permitió que yo pueda ser visible a mucho más rápido que si hubiera como, no, qué roche, no voy a pintar porque no sé, primero voy a estudiar y tal, sino que Ujú. como que no me importaba eso, ¿sabes? Claro. Es parte de, O así sea, es. era como, no, tenía este sueño de como, claro, y todos podemos pintar, y en verdad no, o sea, no es así, mañas. O sea, yo ahora lo veo en otros sitios y yo digo, no, no digan eso porque en verdad no es así, es muy complicado. O sea, va a llegar un momento en que tu mente, por más que tú tengas como que ganas de hacer cosas de manera empírica, tu mente te va a pedir hacer cosas que están dentro de tu mente y no vas a poder resolverlas porque no tienes las herramientas, o Realmente. sea, como en todo. Tú puedes ser, no sé, muy buen marketero, pero hay unas reglas y hay unas formas que te van a ayudar a llegar más rápido al punto. Ujú. Entonces yo me empecé a frustrar mucho por eso, porque pintaba cosas que quería y luego y no veía que ya, este rollo del error, el error y transformar y tal, ya en un momento ya no me resonaba, ¿no? Era como, no, yo quiero realmente poder plasmar lo que tengo en mi mente, pero no entendía que había como que un proceso previo. Entonces, cuando empecé a estudiar y a como que educarme, empecé a entender la importancia de tener como una estructura y saber utilizar las cosas para tu propio beneficio. Entonces, se me volvió mucho más ligero. Ujú. ¿Mañas? Ujú. Justo estaba pensando ahorita sobre, cuando empezaste a contar que ahora pensabas totalmente lo contrario, yo pensaba que el concepto de construir sobre el error es súper potente y además como terapéutico, porque es como, y el arte también es de alguna manera terapéutica, algunas personas hacen arte, creo que hay una terapia de arte expresivo, lo escucho en algún momento, y ahora tú te has dado cuenta que profesionalizándote no es tampoco dejar que fluya porque fluye nada más, sino es finalmente una profesión, el ser artista. ¿Cómo tú crees? Hay toda una corriente de personas que dicen que el arte abstracto es cualquier cosa menos arte. O sea, Mm. ¿cómo la técnica te ha ayudado a ti a perfeccionar? ¿O qué has aprendido tú de la técnica, de las herramientas al profesionalizar tu trabajo? Yo creo que la gente que piensa eso son personas que no tienen mucha cultura. O sea, así es, porque finalmente el arte tiene muchísimas ramas y millones de ramas, ¿no? Entonces, decir que el arte abstracto no es algo, eh, no es arte, es reafirmar o decirle a la gente que no sabes nada de arte, ¿no? Ujú. Entonces, por ese lado, yo cuando escucho eso es como, pienso, ¿a qué inculta esta persona, no? No pienso, no me ofende, sino al revés, no digo como, Claro. pobre, ¿no? O sea, como Ujú. no ha leído, no está diciendo cosas. Claro. Que me pasa un montón, o sea, me pasa, ¿no? Sobre todo cuando pinto cosas que son ya mucho, o sea, como síntesis o abstracciones o cosas muy minimalistas y la gente necesita. Pero por otro lado, la gente necesita siempre ponerle como que o sea, una identidad a las cosas, igual que a los sentimientos, igual que a todo. O sea, tienes que saber, o sea, es el control que tenemos como seres humanos de querer entender, de querer saber y de que cómo son, o sea, no permitir a veces que tu mente haga el proceso de, o tener incertidumbre, ¿no? Pucha, ¿será esto, será el otro? Cuestionarte. Muy poca gente se cuestiona, muy poca gente se da ese espacio como para poder interpretar cosas o reinterpretar. Y yo creo que el arte abstracto te lleva y te invita a eso, porque es mucho más complejo dibujar o pintar, no necesariamente abstracto, pero con un estilo propio, ¿no? Que nadie más pueda, o sea, que solo estén dentro de ti, solo Tuyo. estén en tu mente. Es mucho más fácil poder replicar algo que ya existe, Ujú. ¿no? Entonces, si yo tengo una foto y yo lo pinto, claro, o sea, son años de técnica y no todo el mundo lo logra, y también hay un reconocimiento bastante grande a los pintores que hacen réplica o que hacen
hiperrealismo, pero sin como solamente, por ejemplo, de una fotografía, porque o sea, la paciencia, la técnica, el expertise, el manejo de la herramienta es una cosa alucinante y no se puede pensar que es como menos importante. Son ramas diferentes, nada más. Pero el abstracto te invita a sentir, a analizar, a cuestionar, a preguntar. Y son a mí como em, cosas, o no sé cómo decirlo, pero experiencias o demás que me parece que son necesarias para nosotros, o sea, sobre todo para nuestra sociedad, ¿no? O sea, invitarlos a ver un poco más allá, invitarlos a abrir un poco más la mente y no quedarte en una cosa como rígida, como esto es así, ¿no? Igual en general con muchísimas cosas. Entonces, por eso a mí me gusta trabajar más abstracto. Igual mi trabajo no es 100% abstracto, siempre hay algo que puedes identificar de elementos, pero me gusta que sea como más suelto, que sea más como, no, porque al mismo tiempo también es netamente mío, o sea, hay mucha creatividad dentro del arte abstracto, o sea, es como, de verdad que es un proceso para el artista bien complejo, no es tan simple. Esos comentarios también de que lo podría pintar mi hijo como, Claro. o sea, o lo podría haber hecho yo, pero no lo hiciste, ¿no? Entonces, ¿qué te invita? O sea, uno tiene que mirar el cuadro y pensar qué hay en la mente del artista, ¿no? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué ha pintado esto? Y ahí se vuelve interesante. Y, y te pasó, antes de ir a esta pregunta, yo pensaba, finalmente el arte abstracto pasa por ese proceso que tú comentabas, de entender lo que están pidiendo, de entender tus emociones, tus sentimientos y saber qué quieres transmitir, y finalmente marca un sello en todo tu trabajo. Así que tú revisas al menos yo lo veo así como usuario, por así decirlo, cuando veo tu trabajo, se nota que hay un sello Caro Paz en cada uno de ellos y termina siendo abstracto, pero termina siendo muy tuyo, también muy personal. ¿Alguna vez te ha pasado que con algún cliente o algún pedido te han dicho, no me gustó? Sí, me ha pasado varias ¿Qué veces. dijiste? O sea, primero que al inicio yo tomaba también proyectos que no necesariamente me llamaban por mi estilo, sino como que me llamaban porque quería que alguien haga algo similar a lo que ellos tenían en mente. Y yo tomaba algunos proyectos, pero luego dejé de hacerlo porque, claro, o sea, no me sentía contenta porque al final estaba trabajando algo que no venía de mí, sino que era como justamente una réplica o semi, como tratar de adaptarme a otra cosa que ya existe y que no soy yo, ¿no? Entonces, primero empecé a rechazar eso, porque yo al final podía lograrlo, pero no me sentía contenta con lo que había hecho. Entonces, más que todo ¿Cómo lo lo hacía por... rechazabas? O sea, ¿Cómo? lo rechazabas cuando te hacían el pedido, ya sabiendo cómo iba a ser el proceso o en cualquier momento? No, o sea, al inicio, ¿no? Oye, tenemos esto, queremos pintar, no sé, una ballena, ¿no? Así, ¿no? Entonces mandan Claro. foto Pinterest como tal. Entonces, yo antes decía, bueno, yo lo puedo hacer, pero a mi estilo. Entonces, les mandaba bocetos y yo trataba de reinterpretar esta ballena, ¿no? Pero no, la gente no me buscaba, no todos, ¿no? Pero algunos clientes no me buscaban por mi estilo. No era como, claro, me gusta lo que haces, quiero que hagas algo con tu estilo. Entonces, yo lo tomaba al comienzo porque al comienzo para mí era importante tomar todo lo que podía porque recién me estaba como que sentando, o sea, como que creando una línea profesional dentro de, ¿no? Haciéndome visible y demás, y también practicando, ¿no? Y al mismo tiempo necesitaba el dinero, entonces era como ya. Claro. Pero ahora lo que hago siempre es como me llaman y digo, ok, te mando un portafolio o mira mi Instagram, has visto mi trabajo. O sea, hago que el cliente vea mi trabajo primero, si es que no lo conoce, y que después de haberlo visto me diga, no, Euge, sí quiero trabajar contigo, ¿no? Pero no que sea como luego. Claro. Esto es lo que hago. Y me ha pasado también que haciendo mi trabajo me han dicho que no les gusta, o sea, ¿no? Como que, y eso es bien, eso es un tema como que al final se trata de solucionar. Algunas cosas no las he podido solucionar, la verdad, porque
me pedían, o sea, como que al final me decían, no, queremos trabajar contigo. Entonces yo hacía algo que era como yo y era como un montón de cambios, yo hacía los cambios y era como, no, es que tenemos esta referencia. Y era como un estilo que no era mío, ¿no? Era como Claro. completamente otra cosa. Entonces yo digo, ¿por qué me ¿Para qué estás te llamando a llamaron? mí? Claro. Exacto, sí, yo te dije desde un principio que hago este tipo de trabajo y quieres que te haga, no sé, realismo. No lo voy a hacer, no puedo hacerlo. O sea, Claro. no va conmigo, no lo sé hacer. O sea, no es mi esto. Tengo muchos amigos capos en eso ¿no? Como que tal. Pero de ahí también me ha pasado que como que me pasó cuando empecé a estudiar composición, que yo como antes no trabajaba componiendo y no sabía las normas, cuando empecé a estudiar, ya empecé a ver todo mi trabajo con ojos así como de reglas, ¿no? Es como, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así para el recorrido visual de la persona que lo ve además. Y me pasó que mandé un par de bocetos a unos clientes y como que me los rechazaron, ¿no? Porque me decían, claro, es que no eres tú. Como que querían Sí. quien yo era al inicio sin tener el conocimiento. Entonces me tomó también un tiempo, al final obviamente trataba de integrar ambos, ¿no? Pero me tomó un tiempo para poder cuajar e integrar ambos y sentirme cómoda, que te podría decir, pucha, hace 6 años que trabajo en esto, este año recién me siento cómoda con lo que hago al 100%. Este O año. sea, puedo ver cosas mías, este año sí, puedo ver mis cosas y decir, ah, qué bien, siempre era como, pucha, no sé, ¿no? Me quedó bien, no sé, o sea, nunca me sentía como 100% porque creo que me estaba como encontrando, por más que quizás la gente me decía, no, pero oye, quedó chévere o me gustó, tal, yo decía, sí, pero no me Algo hallo, le no sé. falta. Sí, y recién este año yo veo algunas, no todas, ¿no? Porque uno Ujú, siempre es crítico, sobre todo yo soy muy crítica conmigo, ujú, entonces me doy con palo, ¿no? Pero, pero veo algunas cosas que sí digo como, por ejemplo, tengo piezas mías en mi casa. Antes era como, no. Tenía un montón de cuadros en mi taller y mis amigas me decían como, pucha, Caro, regálame, mañas. Yo, no, 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 ni siquiera los quiero ver. O sea, no, es como, era una lucha interna entre mi proceso y yo. Y ujú, recién este año como ya me siento mucho más cómoda y siento que ya como se ha consolidado. O sea, ujú. ya sé por dónde voy. Igual me falta mucho por aprender y siento que es infinito, o sea, aprendes todo el rato. Eso de que ya tienes un estilo fijo es imposible porque evolucionas y aprendes y conoces nuevas técnicas y tienes nuevas experiencias constantemente. El artista no es como que ahí se queda, ¿no? Al contrario. O sea, el artista es curioso por naturaleza, entonces, por ende, tu estilo siempre va a mutar. Tu esencia va a perdurar, por eso tú dices, yo veo tus cosas y sé que es de Caro, pero Ujú. si tú te fijas bien en mi trabajo de 2015, cuando empecé, a 2021, hay un cambio radical, pero hay una esencia que perdura. Claro. Entonces, es complicado. Ujú. Sí. Y, y tú comentaste al principio que o sea, te gusta como cambiar y estar en búsqueda constante. Tú empezaste con muralismo, con pintura, con aerosol. ¿Te imaginas en el corto plazo haciendo lo mismo o ya tienes en mente migrar a otra técnica o otro tipo de arte? He migrado bastante, o sea, hago de todo, en verdad. Incursioné en cerámica, este, intenté hacer escultura, no es lo mío, porque no tengo mucha motora fina, o sea, como que no, me cuesta. Entonces, como que siento que no, pero me gustaría poder llegar a tenerla. Estoy en un proyecto ahora textil también, que todavía no he como que mostrado, pero estoy en ello, estoy iniciando. Este, Luego, bueno, aparte del mural, aparte de la pintura látex o demás, trabajo también formatos pequeños, trabajo sobre lienzos, sobre telas, sobre distintas plataformas. He trabajado desde avionetas, he pintado carros, he pintado esculturas, he pintado, o sea, he intervenido un montón, he pintado cascos, he pintado, no sé, millones de objetos. La avioneta no la he visto, tienes que mandarme la foto. ¿Cómo? La avioneta no la he visto, tienes que mandarme la foto. Sí, he pintado skates, o sea, en verdad lo que sea, ¿no? He pintado bicicletas, he pintado de todo. Entonces, como lo que más me gusta a mí es hacer proyectos grandes. O Ujú. sea, me gusta el arte urbano, más que por la técnica, porque en realidad no es que
por ejemplo, hacer mural sea como que con aerosol o con látex. O sea, hay muchos materiales que puedes utilizar, pero el hecho de que sea urbano y que tú puedas ver un cambio en la ciudad o en la urbe, ¿no? Eso es lo que a mí me apasiona, porque es retador, es intenso, es complicado. Haces un proyecto, o sea, como que ves, no sé, pues, pucha, quieres intervenir todo un espacio y lo ves y se te hace muy complicado, o sea, como que logísticamente quizás realizarlo. Entonces todo el proceso que pasas es un proceso muy retador, pero al final es como, siempre hay un momento del trabajo que quizás lo pueden corroborar otros colegas, donde estás pintando, estás trabajando y sientes que tu trabajo no va a salir bien. Siempre hay un momento donde dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Esto está horrible, va a quedar mal, y ya empieza ¿no? la mente y tal. Entonces es un trabajo que, donde estás tú contigo, pero tú contigo utilizando todo tu cuerpo y trabajando a gran escala. Entonces es muy retador. Pero cuando terminas y lo ves realizado, no siempre, hay algunas cosas que yo he terminado y no he quedado como al 100% satisfecha, pero la mayoría de proyectos terminan y digo, wow, cómo se logró, y es una paz mental, pero alucinante. O sea, es como cuando ves, no sé, pues que hay una mosca, mañas, en tu sala, y, ¿no? Y no la puedes atrapar y estás así como, ¿cómo la atrapo, no? Y al final la atrapas. Y como se acabó el sonido. No. Y es como, sí, es una sensación así que a mí me genera, o sea, a mí eso es lo que más me gusta. Me gusta ver mi trabajo en plataformas que me reten, que me saquen, que odie hacer, ¿ya? O sea, que reniegue hacer, porque al final lo lleve y lo logre, es un reto constante. ¿Y eso es parte, tú crees que eso es parte del perfeccionismo que dices que tienes? O sea, como esa lucha contra vencer ese reto que parecía imposible, grande, gigante, un avión, un subterráneo en otro país, ¿es como parte de ese reto tuyo constante? Sí, o sea, yo soy Virgo, ascendente Virgo, o sea, soy, si lees un poco de cómo Yo somos no sé los nada de Virgos. eso, así que cuéntame como desde cero. O sea, los Virgo, las personas Virgo somos muy perfeccionistas, demasiado, ¿no? O sea, y a veces demasiado. Entonces, yo soy Virgo y mi ascendente, que es el signo que te rige, no, puede ser otro, ¿no? O sea, puede ser otro, entonces tú tiendes a, por ejemplo, si tu ascendente es Géminis, tiendes a tener como más, o algunas cosas de Géminis, entonces Virgo y Géminis están, yo soy Virgo, ascendente Virgo, o sea, recontra, ¿me Pero entiendes? cuenta Entonces, perfeccionista. sí, mi autocrítica, mi perfección, el control, el tener el control de la situación, del orden de las cosas, también a veces me juega en contra. Entonces, yo sí creo que yo, por cómo soy, muy aparte de mi signo, también por mi personalidad y mis experiencias, necesito estar constantemente en proyectos que me reten o sea, que me generen curiosidad, que me reten a estudiar, a investigar, a sacar información, conocer nuevas realidades, hacer cosas distintas. No puedo estar siempre haciendo lo mismo porque me apago. Claro. Y cuando hago mucho tiempo, los proyectos me salen como proyectos que son muy parecidos o como que la temática es muy como lo mismo, ¿no? Yo misma me voy sintiendo como desmotivada, apagada, no me provoca trabajar, no me provoca pintar, no sé qué hacer, o sea, también paso por un rollo personal bien intenso, ¿no? Entonces siempre necesito estar como en constante cambio. Entonces puedo tener proyectos similares, pero tienen que alternarse con proyectos distintos. Entonces voy así, ¿no? Cuando leía, por ejemplo, ahora ya no, ahora leo un libro completo, pero antes leía tres al mismo tiempo, ¿no? Entonces necesitaba cambiar, cambiar constantemente. Es algo que me hace ser yo, o sea, yo estoy en constante cambio. Entonces, creo que esta profesión o esta rama del arte a mí me va súper bien. O sea, tú no sabes cómo a mí me cuesta estar en mi taller, ¿no? Que yo conozco otras amigas artistas o amigos que, pucha, tienen un hábito de ir al taller, estar en el taller a trabajar. Yo no puedo ir como a un sitio todos los días, ¿mañas? O sea, no puedo estar, por eso no puedo estar en una oficina tampoco, o sea, no Claro. puedo.
Porque no puedo ir a un mismo sitio y sentarme en una misma, o sea, como que necesito hacer otra cosa. Hacerlo, trabajar en lo mismo, pero en otro En espacio. otro lugar. Exacto. Entonces, cuando trabajaba, por ejemplo, en diseño gráfico y era freelance, me iba todos los días a cafés diferentes. Entonces, trabajaba en el mismo proyecto, pero en otro sitio. Ujú. Entonces, por eso me cuesta mucho estar en mi taller, porque me cuesta mucho estar en un espacio y tomar ese espacio como, ese es mi espacio donde voy a trabajar. Claro. Mezclo todo, me provoca un día trabajar acá, me provoca trabajar allá, me provoca no trabajar, me provoca, o sea, como que, y trato siempre de escucharme y de hacerlo. O sea, trato siempre de que mi disciplina vaya por horario, ¿no? O sea, yo soy súper disciplinada con mis proyectos, pero yo sé que tengo que cumplir, a menos que me exijan estar en ciertos, ¿no? Pero yo sé que tengo que cumplir como tal día, en tal fecha, y Ujú. tengo este tiempo, ¿no? Entonces yo me organizo para ver cómo puedo llegar a cumplirlo, pero si tengo que ir todos los días, chévere, pero que salga de mí, ¿no? O sea, que no Ujú. sea como Que obligación. tienes Cuando que me empiezan a hacer. obligar es como, Ujú. no, ¿no? Entonces con el ir al taller todos los días también, es como, si un día me despierto y no me provoca ir al taller, no lo tomo como, pucha, no, debería ir al taller para Ujú. generar el hábito y tener una disciplina. Ujú. Lo tomo como, bueno, no me provoca, no voy a ir, ¿no? Y Claro. así pueden pasar 2 semanas y trabajo en mi casa y digo, ¿por qué tengo un taller si estoy trabajando en casa? Ujú. Pero también es chévere, cuando no lo tengo, me pasa lo mismo, quiero Ujú. salir de casa. Claro. Entonces, necesito tener varios espacios distintos donde estar constantemente creando, ¿no? Pero eso es súper interesante porque, claro, uno piensa que ser disciplinado es despertar a tal hora, ir a tal lugar, trabajar en este horario, cumplir con tales formas, pero finalmente estás siendo disciplinada con tu esencia, o sea, contigo misma, con saber, y como tú dijiste, escucharte y decir, no puedo estar todos los días en un lugar que entiendo como taller. Que de repente, por más que es un taller súper creativo, un espacio que a ti te guste, que tú lo hayas creado, se puede convertir en oficina también. Y de repente lo más difícil es ser Claro. disciplinado con tu esencia. Sí, me siento enjaulada. No me gusta sentirme como que, no me gusta sentir que no puedo ser libre. Ujú. ¿Mañas? Me gusta sentir que tengo la libertad de decidir lo que me provoca hacer o cómo lo quiero hacer de acuerdo a cómo me siento. Entonces soy muy rigurosa con eso, igual que a veces me despierto y no me provoca trabajar y no trabajo, o sea, Ujú. no, o sea, es como no trabajo, digo, bueno, voy a hacer otra cosa. Y eso me permite ser más creativa, me ayuda, porque tampoco es que no haga nada, ¿no? Sino que hago otras cosas distintas a lo que, no sé, tengo un proyecto y digo, pucha, no, hoy día no me siento con ganas de avanzar el proyecto. Ujú. Pero yo sé que tengo que entregarlo en tal fecha y lo voy a entregar, Claro. pero como que voy viendo cómo lo voy trabajando, ¿no? Entonces, no sé, quizás un día me provoca ver documentales, ¿no? Entonces, Ujú. me pego ahí viendo documentales. Entonces, trato de, y después estoy el último día del proyecto, como que no lo hice, ¿no? También, ¿no? Pero trabajo mejor, alimenté mi cerebro de otras cosas, reduje el estrés, el último día tengo un montón de estrés, pero eso también hace que me meta presión para poder sacar mejores ideas, porque estoy con la maquinita así, dando vueltas, entonces, no sé, son formas como que de trabajar. Igual que, por ejemplo, mis mañanas también yo respeto mucho mis mañanas porque a mí no me gusta despertarme como que sentirme obligada a como que me despierto y tengo que hacer tal cosa, ¿no? O sea, como me siento como en el cole, ¿no? Que odiaba así. Tienes que ir al cole a las 7 de la mañana, entonces todos los días era un martirio y yo cuando empecé a trabajar, como cuando empecé a pintar y demás, y dije, bueno, me voy a poner la consigna de nunca más sentir que me estoy despertando a hacer algo de manera constante, ¿no? Porque obviamente hay responsabilidades y hay compromisos y cosas que a veces Ujú. no puedo, ¿no? Claro. Pero todos los días quiero tratar de despertarme contenta o no, no contenta, pero tranquila de saber que lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer, así sea a las 7 6 de la mañana, no es forzado, nadie me está obligando a hacerlo. Yo Ujú. lo que hago porque lo quiero hacer. Claro. ¿No? Entonces, eso también es una cosa que a mí me ayuda un montón para poder crear más y no como encapsularme y frustrarme, ¿no? O Ujú. sea, me despierto y digo, ¿qué me provoca hacer ahora? ¿No? Ujú. Fácil me provoca, no sé, tomarme un café y mirar al pájaro que está en la
en el árbol de mi terraza y quedarme ahí. Fácil me provoca entrenar a las 5 de la mañana. Fácil me provoca, no sé, despertarme a las 9:30 y hacer un proyecto. Fácil me provoca, no sé, despertarme a las 7 y irme a mi taller a pintar. Entonces trato de también ser como bastante fiel a cómo me siento para no sentirme como que En lo mismo siempre, encapsulada. encapsulada con las normas, con las reglas que tienes que hacer el otro. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no puedo hacerlo a mi ritmo? Y eso es lo que yo también pienso que, por ejemplo, no sé, en muchas empresas podría también funcionar, que funciona en otros países, que tienes como, a veces no hay estas formas de hacer empresa, que es como, tienes lo que tienes que lograr en el mes, ¿no? Y tienes como las misiones, ¿no? Claro, trabajo por objetivos. Exacto, y tú ves cómo administras tu ¿Cómo lo tiempo y haces? lo logras. Y hay gente que no le funciona porque hay gente que necesita estar como con un cronograma, con una hora, porque somos personalidades diferentes, ¿no? Pero hay otras personas que son quizás más como yo, que pueden funcionar súper bien así. Yo funciono súper bien y soy, o sea, puntual lo siguiente, ¿mañas? Igual con las reuniones, o sea, trato siempre de llegar 10 minutos antes o de estar siempre como, o sea, nunca se me pasa, pero nada. Cuando me comprometo al 1000%, me comprometo a veces a 6 proyectos al mismo tiempo y todos, a veces hago turno día, turno noche, a veces no duermo, mañana, a veces duermo 2 horas y sigo trabajando. O sea, tengo unas jornadas a veces de acuerdo a lo que acepte o lo que quiera hacer de los proyectos que elijo. Recontra heavies, pero me funciona un montón. Ujú. Eso iba a decir, pero tú finalmente los aceptas, por más que pueden ser más exigentes una vez u otra no, o más menos, finalmente tú sabes cuál es tu ritmo y tú sabes cómo tú vas a dar tu 100% con cada uno. Ahorita que tú comentabas sobre el alimentar la mente, dijiste eso y se me vino a la mente automáticamente a Leonardo da Vinci, que hace unas semanas, hace un par de meses, leí su biografía, súper completa, súper interesante, y este alimentar la mente que tú decías me hizo acordar a él porque el pata era un genio, pero era un genio yo creo porque hablaba sobre hacía desde circo, diseñaba circo para los gobernantes de ese momento, hacía arquitectura, hacía escultura, hacía pintura, hacía realismo, o sea, hacía como un poco de todo y finalmente todo en lo que se involucraba sumaba a su trabajo final. Y eso es lo que hacía tan genial, porque él era abierto a experimentar. Entonces, tú comentabas que hacías cerámica, hacías un poco de cultura, que no te fue tan bien, pero creo que esa parte de poder, primero, reconocer cómo es tu trabajo, cómo es tu arte, cómo es tu esencia, y saber cuándo decir stop, cuándo decir voy a ver un documental, porque finalmente ese documental te va a dar material también para tu trabajo. Entonces tienes que saber tú cómo regular lo que tú necesitas en cada momento. O no hacer nada, por ejemplo. La Sí. gente a veces también le tiene temor a no hacer nada, pero no hacer nada es magnífico, o sea, es lo más creativo que puedes hacer, porque de verdad que sueltas un montón de cosas y de responsabilidades y de ideas y demás y control, y no haces nada, y estás ahí, estás en modo observación, modo tú contigo, y ahí es donde también surgen un montón de ideas y un montón de cosas porque no hay presión, porque no hay como tanta información, porque estás haciendo nada. Entonces, también cuando no me provoca hacer nada y simplemente sentarme y tomarme un café, estar ahí, a veces en verdad en el día, no siempre, pero a veces me pasa que no, nada, 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 nada. O sea, estoy en mi sofá todo el día ahí sentada, ni siquiera empiezo a leer, no puedo leer, no me concentro. Cuando estoy en esos días donde empiezo a ver algo, no, empiezo a ver el celular, no tal, no, nada, no quiero hacer nada, digo, bueno, hoy día no me provoca hacer nada, entonces simplemente voy a contemplar, ¿no? Voy a estar ahí, o sea, como que estar en silencio. Porque también, por ejemplo, yo no puedo escuchar música. No puedes. No, ¿Por mucho, qué? no sé. O sea, me gusta ir a fiestas y cuando estoy en fiestas como que bailo y todo, pero por ejemplo no, como que eso de que estar en tu casa y poner música, No va. no, me abruma un poco. En mi taller yo no trabajo con música tampoco, silencio, Ah, mira. 100% silencio. En el carro a veces cuando tengo que como que,
motivarme para ir a hacer algo, pongo música, más que todo reggaetón, para como que ya empilarme, plan Enviarte. como, Ujú. como si me fuera una fiesta, ¿no? Y Ajá. tal. Pero en general en mi día a día, o sea, de la semana, escucharé música un día, quizás ninguno. Ujú. Es lo caso. Y no es que no me guste, o sea, me gusta la música, me gusta sobre todo el instrumental, me gusta la música clásica, me gusta el jazz, me gusta Bob Dylan, es uno de mis cantantes favoritos, que también es ya más otro rollo, ¿no? Eh, pero en general siento que mi mente va como, tengo mucha información, mucho Ujú. cruce de información Como para visual meterle más. que me abruma. Ujú. Y Claro. tengo que estar en un momento muy... Si escucho música, tengo que escuchar música. Ujú. No, no puedo hacer muchas otras cosas porque la música también a mí me parece que es una herramienta recontra heavy, sensible y como emocional que te abre un montón de como puertas, ¿no? O sea, si realmente estás escuchando música, como que puedes hasta determinar cómo te Ujú. sientes en ese Sí. momento, recordar experiencias. Entonces, por ejemplo, cuando pinto, a mí no me gusta escuchar música porque siento que influye. Ujú. Siento que está influyendo algo que es externo a mí, que quizás escucho una canción y me acuerdo de un momento y entonces eso Te valió influye todo. en mi práctica. Ujú. Entonces prefiero estar ahí, mañas, en el momento presente, así el 100%. Ujú. Está súper interesante eso. Justo cuando empezaste a hablar sobre la música, te iba a preguntar si es que pintaba escuchando música. Este, lo respondiste ahora que no, pero tiene mucho sentido y estoy pensando ahorita un montón de cosas porque se conecta un montón la expresión artística con las emociones y los sentimientos y la música también. Y claro, definitivamente influye tu estado de ánimo y lo que estás expresando. Es como son tres canales. Tú estás en el medio y te va a impactar lo que estás pensando en dibujar y te impacta lo que estás escuchando. Entonces tienes que darle un espacio a cada uno y que cada uno tenga su lugar. Sí, igual para pensar y tener ideas creativas de cosas, de proyectos, por ejemplo, no tal. Cuando tengo un proyecto en mente y estoy diseñando para algo, alguien o alguna marca o demás, las formas en las que me concentro para crear es usualmente no haciendo nada. Ujú. Trato de tener momentos así como de pausa, ni siquiera pensando en la idea, simplemente como que salga todo lo que hay dentro para que pueda ingresar otra idea nueva, porque hay otras demasiadas cosas. Entonces, como que primero trato de hacer eso y después me tomo unos días, unos varios días también como tratando de estar lo más en silencio posible, ni siquiera pensando en el proyecto, en verdad. Ujú. Y de ahí un día digo, bueno, ya hoy día voy a como que me siento que ya, ¿no? Siento que ya es momento de rellenarme de información. Y Ujú. me meto y empiezo como que a trabajar en el proyecto y me doy de corrido, ¿no? Ujú. Pero tengo algunas formas de pausar o de como darme mis momentos para como que estar en constante creación, que en verdad es bien difícil. O sea, la gente que me ve o que ve a otros artistas en redes sociales dicen, pucha, todo el día está pintando, ¿no? Todo el día está creando, todo... Mentira, ¿no? O sea, eso es muy difícil. O sea, el artista tiene un proceso donde no le provoca pintar, donde se pelea, tú te peleas con tu propio trabajo, no te provoca hacer el trabajo por millones de cosas que pasan y por tu propia evolución también. Entonces, cuando ya es tu profesión, sí tienes que ver la manera en la que tienes que constantemente estar, de cierta forma, creando. Ujú. Entonces, son bien importantes los hábitos que cada uno y que a cada uno le funcionen Ujú. para poder tener esos momentos y que no se agote el foco, Ujú. ¿no? O sea, que no explote, Claro. ¿no? Porque, claro. Claro, Ujú. al final, si es que no respetas tus momentos, tus tiempos, tu creatividad, te estás boicoteando a ti misma, tu trabajo, tu profesión. Claro, y también llega un momento en que si estás como no estás encontrando esos momentos contigo para crear y para tú saber cómo funciona tu mente y que le puedes dar lo mejor, ¿no? Eso, ¿no? Alimentar tu mente a lo máximo, va a llegar un momento en que vas a odiar lo que haces, Ujú. como con todo, como cuando haces algo todo el rato, todo esto y con una presión constante, llega un momento en que ya no puedes más. La cosa tiene que fluir.
pero también fluir dentro de un cronograma y dentro de unos Claro. días y en total, porque claro, o sea, yo vivo de eso, yo vivo de lo que hago al 100%, no tengo otro ingreso de otro lado. Ujú. Y así pago toda mi vida, o sea, mi casa, mi comida, millones de animales y mis responsabilidades, todo. Entonces tampoco me puedo como que dar como, o sea, tampoco me puedo como que decir, bueno, no voy a hacer nada el mes, ¿no? O sea, no, tengo que Claro. trabajar siempre, pero Ujú. para eso necesito entender cómo funciona mi mente. Ujú. Claro, es un poco, es como estructurar lo espontáneo de tu día a día, Ujú. darle un poquito de estructura nada más. Sí. Algo que me quedo pensando ahorita, que me quedó en la mente pensando es, tú hablaste sobre el muralismo, el arte urbano, porque es un cambio en la sociedad. Y algo que conversamos antes de empezar la entrevista es, no hay muchas mujeres que hagan muralismo o arte urbano. ¿Tú cómo crees que estás impactando en el arte urbano, en la sociedad, siendo una de las pocas o de las primeras mujeres que han hecho ese tipo de arte? Es que yo creo que hay bastantes chicas y de hecho yo, por ejemplo, pareciera que fue una de las primeras, pero no, no lo soy para nada. Hay una gama y hay una comunidad de mujeres que que han trabajado en arte urbano o han pintado o no lo tienen como una profesión, algunas simplemente lo hacen por gusto, Ujú. o sea, no, no por gusto, sino por gusto propio, o sea, Punto, por, ¿ah? Sí. claro, claro, sí. Lo hacen como que porque quieren hacerlo, ¿no? Ujú. El tema es que mm, yo creo que siempre se ha relacionado al trabajo pesado, al trabajo duro, al trabajo en la calle con lo masculino. Ujú. Entonces, yo sí pienso, y me ha pasado experiencias, hace 2 semanas me pasó una, de hecho, que como que yo tenía que manejar una plataforma bastante complicada y el cliente, bueno, no el cliente, ¿no? Pero el proveedor y demás dijo, pero ¿por qué me han traído una mujer, no? Si esta plataforma solo la puede manejar un hombre, que en realidad no, porque era un motor y un control remoto. Ujú. Pero tienen esta idea, tenemos esta idea como sociedad de que el hombre es el trabajo duro y el trabajo fuerte. Ujú. Entonces, la mujer puede pintar, pero puede pintar algo que sea eh, sutil o que sea como que Delicado. más delicado eso, ¿no? Ujú. Delicado y demás y no puede hacer trabajo fuerte, porque el trabajo del arte urbano, y o sea, sobre todo trabajar en la calle a gran escala, implica, pucha, cargar los balones de pintura que pesan, utilizar el extensor, entonces te ves pintando así, trabajar al sol, treparte a los andamios, bajar, cargar, llevar, trepar tu escalera, no siempre tienes alguien que te ayude, no siempre tienes un Ujú. asistente, a veces simplemente no, ¿no? Entonces lo tienes que hacer tú. Y siempre se ha visto a la mujer como débil. Entonces, por eso no se le relaciona. No Ujú. porque no hayan, es porque no se piensa que una mujer lo puede hacer. Entonces, por eso tampoco se apuesta para darles visibilidad, Ujú. porque quizás piensan que no lo van a hacer tan bien, inconscientemente. Claro. ¿Mañas? Tengo un proyecto, pucha, es muy complicado, no, fácil llama a un pata, mañas. O tengo un proyecto en un sitio que es medio picante, no, mañana fácil llama a un hombre, porque una chica ahí, no sé, Ujú. ¿no? Entonces, En vez de cambiar el contexto, cambio al artista. claro, y en vez de visibilizar que efectivamente, o sea, yo sí, yo sí creo que los hombres y las mujeres tenemos em, cosas distintas en el sentido en que también la sociedad nos ve de manera distinta desde que nacemos, entonces es muy difícil desprogramar, ¿ya? Y hay veces que nosotras como mujeres tampoco hemos como desarrollado, por ejemplo, nuestro pensamiento de que tenemos la capacidad como para poder hacer cosas de fuerza, ¿no? Entonces nosotras mismas también a veces nos ponemos trabas y también la sociedad nos pone trabas. Ujú. Entonces yo creo que es como interesante empezar a una misma decir, oye, o sea, esto es lo que me han enseñado y esto es lo que me han programado a que yo como mujer solo puedo hacer ciertas cosas o no puedo hacer otras, ¿no? Ujú. ¿Por qué no lo intento?
en mi caso, por ejemplo, yo trabajo con indumentaria pesada, ¿no? Con cosas pesadas, entonces lo que hago es también como que tratar de fortalecer mi cuerpo. No soy muy deportista, pero las pocas veces que he hecho de ejercicio han sido ejercicios que me permitan tener resistencia, Claro. ¿no? Más que otras cosas. Porque digo, bueno, si yo voy a estar haciendo ese trabajo y no necesito de la ayuda de un hombre o de una mujer o de alguien externo y voy a estar sola, necesito pues capacitarme también, ¿no? Entonces, pero también como lo necesita un hombre, como lo necesito quien sea, ¿no? O sea, entonces esta idea preconcebida de que no podemos hacer lo mismo es completamente falsa, pero la perpetuamos nosotros también, porque todos, no todos, ¿no? Pero mucha gente tiene este sentimiento de que no sé si la voy a hacer, ¿no? Ujú. O algunas chicas también es como, oye, pucha, no, nosotros mejor no lo cargamos, ¿no? Oye, lo puedes cargar y le piden a alguien, ¿no? Tal. Entonces, creo que hay que como que soltar la programación, ¿no? Y lanzarte un poco como que también retarte, ¿no? Y también saber tus límites, pero no porque seas hombre y mujer, sino porque, o sea, yo tengo amigas que son recontra fuertes y que cargan, pero, o sea, todo, ¿no? Ujú. Yo sé que no lo soy porque tampoco he ejercitado mi cuerpo como para hacerlo. Entonces, hay cosas que yo no puedo cargar porque no tengo la fuerza, pero no porque sea mujer, Claro. ¿mañas? Sino porque No, porque nunca he tú, sido no, atleta, ni deportista, ni claro. nada, ¿no? Entonces, Ujú. claro, entonces, pero no porque sea mujer. Entonces, hay que saber diferenciar eso. ¿Y Ujú. cómo crees que deberíamos reprogramar? O sea, yo también estoy de acuerdo con que, hablando de Lima al menos, somos una sociedad bien machista, Ujú. bien despectiva, y sumamos a la vez machismo y ser despectivo, es como que ya tirará el tacho al valor o el potencial que tiene cualquier mujer. ¿Cómo empezamos a desreprogramarnos o empezar a reprogramar nuevamente una sociedad un poco más abierta para las mujeres? Todo empieza con uno mismo, tanto hombre como mujer. Cuando tú, por ejemplo, tengas un pensamiento machista, no está mal tener el pensamiento machista, o sea, no es sentirte, pucha, no puedo tener ni un pensamiento machista, porque lamentablemente lo vas a tener en algún momento, tanto hombres como mujeres, porque es así como nos han educado. Ujú. Pero cuando lo tengas, saber identificarlo para poder cambiarlo. Entonces, es como, pucha, eso no sé, no lo haría una chica, mañas, o ¿cómo lo está haciendo una flaca? Y pensar, ¿no? Ujú. Identificar. Entonces, estar siempre alerta, ¿no? Y decir, no, no debo pensar así, ¿no? ¿Por qué no lo podría hacer una chica? Ujú. Entonces, y entender, ¿no? Y entender y analizar y ver y comparar y ver cosas, o sea, ver, no sé, pues si quieres indagar más sobre los temas de género y demás, o sea, todo lo que se pueda como que, todo lo que uno puede adquirir como información, todo lo que uno pueda como adquirir como experiencia, conversar con personas que quizás tienen un poco más de amplitud o de conocimiento también, o sea, uno no nace sabiendo, mañas, las Ujú. cosas. Entonces, nunca es tarde para empezar a desprogramar los programas mentales y a conocer, ¿no? Y a como que buscar información para poder cambiar Ujú. y ya no pensar así y luego solito como que eso ya va a ser como un hábito, ¿no? O sea, ya todos los días te dices, no, esto no, esto no, esto no, hasta que en un momento ya no lo vas a pensar. Y cuando alguien lo escuches de alguien, no, te va a resonar, o sea, en negativo, ¿no? Y vas a decir, Claro. pucha, ¿no? Como que, ¿cómo está hablando así? Pero es loco porque después vas a pensar y a decir, yo era así, ¿no? Yo hablaba así. Nos pasa también a las chicas, o sea, a mí también me pasa. Yo también de chica también tenía un montón de pensamientos, de cosas. Hasta ahora quizás algunas cosas, ¿no? Que también quedan. O sea, nadie creo que está 100% así. O sea, quizás si te has metido mucho como a desprogramarte y trabajar en ti, pero creo que la sociedad está tan arraigada acá en el Perú con estos pensamientos estructurales que es muy difícil. Y a Ujú. veces yo a veces tengo unos pensamientos que digo, oye, ¿por qué estoy pensando eso, no? O ¿por qué tal? Pero no me culpo, no me siento como pucha malazo, ¿no? Pensar Ujú. así. Igual cuando se abren conversaciones así, a mí me parece una cosa, una herramienta súper potente poner estos temas sobre la mesa. Por ejemplo, lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Como conversando, estamos conversando. Si tú estás en una reunión
y escuchas a alguien decir algo que no resuena contigo, que te parece machista, también ponerlo sobre la mesa, oye, ¿no? ¿Por qué piensas así? ¿No? Pero sin en plan de atacar, sino De conversar conversar. Ujú. y compartir información. Y así también la otra persona, quizás en ese momento no le resuene, pero luego como que tal vez, ¿no? Pueda como, ah, man, ya no había escuchado este concepto, no lo había visto de esa manera, chévere. Entonces, no juzgar a la gente por ver las cosas de una manera. Sí, cuando la gente no quiere, ¿no? O sea, cuando la gente está ahí metida y pucha, ¿no? Y como que no quiere, pero quien está abierto a desprogramar, ¿no? Sus estructuras, es un trabajo y es un proceso que es largo, ¿no? Y hay que saber también tener mucha comprensión y compasión con uno mismo y entender eso, ¿no? Decir, no soy yo, es la sociedad que me ha hecho ser así. Ujú. ¿Mañas? No es que yo tenga este pensamiento de mierda, sino que es la sociedad que me lo ha instaurado por muchísimos años. También, y no solamente a mí, a mis papás, a mis abuelos, a mis amigos, a mis tíos. Entonces, he nacido con el cielo es, no sé, verde, el cielo es verde, el cielo es verde, el cielo es verde. O sea, un día dices, verde, ¿no? No, sí es verde. Ujú. Entonces, es difícil, pero se llega. Ujú. Ujú. Esa manera de ver la sociedad me parece súper interesante porque, por lo general, es mi manera de entender muchas veces es, claro, nacemos una estructura social muy conservadora y por lo general tratamos de solucionarla, a veces también, algunas personas, con también las actitudes y comportamientos opuestos, como vamos a criticarlos a ellos para empezar a crear algo nuevo. Pero Ujú. esa intención tuya de comprensión y compasión es interesante porque implica también entenderlos a ellos y no juzgarlos, sino decir, pueden ser víctimas también de la estructura social y no lo saben de repente. Claro, Y ser comprensivos y compasivos con estas personas va a tomar un poco más de tiempo porque hay que desestructurar muchos años de sociedad, de clasismo, etcétera, de un montón de prejuicios que tenemos, pero con comprensión y compasión es la manera con que a más largo plazo pueda funcionar y llegar los dos lados como a un match armonioso para todos. sí, o sea, yo creo que eso, ¿no? O sea, en verdad, el tema es tener las ganas de querer desprogramar. Y hay herramientas en todos lados. O sea, quien te dice que no porque no sabe es falso, ¿no? Entonces, el tema está en eso. La gente que está metida en su pensamiento y que no quiere salir del pensamiento, en ese sentido, sí, no es un tema de juicio, sino es como que una lástima, ¿no? Ujú. Pero la gente que está intentando como que informarse, conversar, poner temas sobre la mesa, hablar, cuestionar, está en un camino, está en un proceso y que esté siempre, o sea, estar siempre receptivo a como informarte, ¿no? Y dejar que otra persona te corrija, porque también es como, ¿no? Que te digan, oye, pucha, no, ese pensamiento es nefasto, ¿no? Ese pensamiento está mal, o no deberías pensar así, ¿no? Y no tomarlo personal, sino decir, o sea, te estar abierto a como escuchar también a otras personas que puedan darte su opinión, que quizás son personas que, que tienen mayor conocimiento de estos temas, ¿no? Y así poco a poco, pero todo empieza en uno. O Ujú. sea, es imposible querer como que cambiar a todo el mundo, pues, o sea, uno mismo tiene que cambiar para tú luego poder hacer esto que estamos conversando con Ujú. otras personas y así ir creciendo y que poco a poco la sociedad sea mucho más inclusiva en todos los aspectos, ¿no? Ujú. Conociendo, o sea, son cosas nuevas, diferentes, que se están desprogramando. Entonces hay que darles el espacio y la información necesaria para que puedan pasar. Hay unas páginas alucinantes para hombres en Instagram de como para desprogramar todas las estructuras patriarcales y machistas, donde te dan un montón de información súper interesante de mismos hombres, ¿no? Ujú. Entonces, es paja. Espérame un toque, ¿ya? No Sí. sé qué le pasa a mi perro, ¿ya? Creo que al No hay otro perro, problema. al chiquito. Ya, no sé qué le pasaba. Es que estaba llorando en la puerta, pensé que quería salir.
pero no. No te preocupes, no hay problema. Demandantes. No hay problema. Justo estaba pensando que ya como para ir terminando, ha sido una súper conversación. Nos hemos ido por lados que, como te comenté al principio, que fluya la conversación. Y hemos ido desde el arte, el proceso de creación, del dejar la comodidad de un trabajo estable, pero por seguir quién eres tú, tu esencia, hasta hablar sobre cómo reestructurar la sociedad y hablar sobre Claro. los hombres también, y nuestro rol también para hacer una sociedad un poco más inclusiva, más equitativa para todos, para las mujeres, para los hombres. Ha estado súper buena la conversación. Te agradezco un montón, Caro, por tu tiempo. Creo que me llevo un montón de aprendizajes y lo que tú comentabas, para mí este podcast, este canal es un espacio para compartir historias y para reconstruirnos como personas también y que sea un momento para decir, ok, de repente este pensamiento, esta actitud, este comportamiento no era el mejor y ahora que escucho esta experiencia, esta historia, me doy cuenta que tengo que hacer un ajuste acá y empezar a reconstruirnos todos. Chévere. No, gracias a ti por invitarme a hablar, a conversar un poco acerca de tantas cosas. En verdad, hay tantas cosas como para temas de conversación, como para poner sobre la mesa, ¿no? Que es bien interesante poder hablar de temas que sean un poco más como eh, personales, ¿no? O que sean un poco más como no sé, por ejemplo, en mi caso de mi proceso creativo, no es que sean temas que yo hable constantemente, ¿no? Entonces creo que también como que se ha abierto esa puerta para poder compartir un poco mi mente, ¿no? Y cómo se dan las cosas y a lo que hablábamos de tema de las estructuras y la sociedad y demás. Tenemos una suerte de vivir en una sociedad o en un siglo donde hay tanta información en las redes sociales y tantos espacios que te permiten como conocer, escuchar, informarte, tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Que creo que hay que aprovecharlos al 100%, o sea, que hay que visibilizarlos, hay que aprovecharlos y hay que leer, hay que informarse, hay que siempre estar como que, lo mismo que con el arte, ¿no? Con la mente abierta a tener nuevas experiencias, a ser curioso, ¿no? A como ir un poco más allá de lo que tenemos al frente. Siempre estar un paso más adelante, porque al final la vida solamente, o sea, no sé, bueno, fácil no hay solamente una, pero lo que vamos a experimentar ahorita solamente es una. Y creo que no hay nada más chévere que poder como educarse, conocer, tener nuevas experiencias, hablar con gente diferente, desprogramar, retarse, ¿no? O sea, la curiosidad es como el pilar de todo y también las ganas de tener una mente abierta para entender nuevas estructuras que nosotros pensamos que no existían, pero que en realidad han estado con nosotros todo el tiempo. Entonces creo que eso es como algo que nos llevamos de esta conversación, ¿no? Buenísimo. Creo que has resumido perfectamente todo lo que hemos conversado. Sí. Buenísimo. Caro, nuevamente gracias por tu tiempo. Ha sido un placer en verdad conversar y me llevo un montón de tareas pendientes para saber y estar más atento a mi esencia y saber cómo reestructurarme también. Chévere, buenazo. Gracias, Caro. Un abrazo. Gracias a ti. Chao, chao. Chao.